Pues vamos a empezar, hermanos, con la segunda rama de la teología sistemática, que es la teología propia. Aquí en la teología propia nosotros vamos a ver y nos vamos a dedicar exclusivamente a Dios Padre. No vamos a apuntar a nada más, únicamente a Dios Padre. ¿Ok, hermanos? Y bueno, algunos temas que vamos a ver en esta teología es la existencia de Dios. Dios se revela al mundo, sus atributos, tanto incomunicables como comunicables. Vamos a ver también la Trinidad y bueno, otros más temas que vamos a incluir en la teología propia. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con nuestro primer punto, la existencia de Dios. ¿Ok? Y con esto queremos empezar con una pregunta. ¿Cómo sabemos que existe un Dios? ¿Cómo sabemos que existe un Dios? Esta es una pregunta que muchas personas hoy en día se hacen. Y dicen, bueno, ¿realmente existe un Dios? ¿Y cómo yo sé que existe ese Dios? Bueno, hay tres razones. La primera razón es por medio de un sentido interno. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? Con el sentido interno. Todo ser humano tiene una necesidad de adorar a un ser supremo. ¿Ok? Todo ser humano, sea quien sea. Por eso hay gente que adora no al Dios verdadero, pero sí quizá a un santo, quizá a una deidad. Hay gente que adora hasta las mismas cosas que hay en su casa. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ese sentido de adorar a un ser supremo, tiene esa necesidad de saber que hay alguien más grande que él. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de saber cómo hay un Dios. Fíjense el Salmo 14.1, si me acompañan al Salmo 14.1, este ser humano, al tener este sentido interno, adora a una deidad, pero esa deidad no es el Dios de la Biblia. Pero fíjense por qué dice el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ok? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El orgullo del ser humano, hermanos, los lleva a blasfemar tan grande que dicen, no hay Dios, no existe. Yo no creo en un Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que ellos adoran a otra cosa que no es el Dios verdadero. Muchos de ellos se adoran a sí mismos. Son adoradores de sí mismos. Pero esto es por causa de ¿qué? Del pecado. Esto es por causa del pecado, no hay otra manera de decirlo. El pecado hizo que desviáramos nuestras miradas a otras cosas y que apartáramos nuestras miradas del Dios verdadero. Y el pecado hace que el necio diga en su corazón, no hay Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros los creyentes tenemos ese sentido más agudo, si así lo podemos llamar. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que hay un Dios y que ese Dios, ¿quién es? El creador y padre de todos. ¿Ok? Entonces, nosotros los creyentes podemos saber por medio del sentido interno que hay un Dios verdadero. ¿Ok? Y ese es el Dios de la Biblia. ¿Cómo sabemos que existe un Dios? Bueno, también lo podemos saber por medio de la Biblia. ¿Ok? La Biblia, hermanos, de manera continua nos dice que hay un Dios. Y hay varios pasajes que nos enseñan esta verdad. Por ejemplo, Génesis 1.1. Muy conocido este pasaje, hasta por inconversos. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que notes algo aquí, hermanos. Nota que este versículo no está dando evidencias que hay un Dios, sino que inmediatamente apunta ¿a qué? A que ese Dios hizo lo que nosotros podemos ver. Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Está dando una afirmación. Él no está diciendo, mira, yo te voy a mostrar que sí hay un Dios. No. El autor está diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y así como este pasaje, hermanos, podemos ver muchísimos más pasajes que nos enseñan cómo Dios está plasmado, cómo Dios realmente hizo los cielos y la tierra y que existe un Dios creador de todo. ¿Ok?
¿Cómo sabemos que existe un Dios? En tercer lugar, por medio de la creación. Y aquí yo quiero profundizar un poco más, hermanos, en este punto, por medio de la creación. Vamos a Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, todo el universo, anuncia la obra de sus manos. Otra vez está siendo directo, hay un Dios, hay un creador. ¿Ok? Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9, vean lo que dice también el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Se dan cuenta? Otra vez de una manera directa. Hay un Dios, hay un creador que hizo los cielos, que hizo la tierra. Con sus manos, con su aliento. Simplemente Él habló y existió. ¿Se dan cuenta? Por medio de la creación nosotros podemos saber que hay un Dios, que existe un Dios. Esto también lo dice el Nuevo Testamento. Romanos 1:20. Es una gran verdad que nos enseña Romanos 1:20. Dice así Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se dan cuenta? Las cosas invisibles de Dios se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Okay? Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas por Él fueron hechas. Continuamente la Biblia da evidencias de que Dios es el creador. Dios es el creador. Y otro pasaje es Colosenses 1:16. Dice así Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es muy explícito este pasaje, ¿no? Él creó absolutamente todo, visible e invisible. Dios creó este mundo natural, pero también creó el mundo espiritual. Él es el creador de todo. Y así múltiples pasajes, hermanos. Estos pasajes anuncian el poder de Dios. ¿Y esto a dónde nos tiene que llevar? A reconocer que Dios es el gobernador de todo el universo. Y que no hay nada en el mundo que merezca honra y gloria, sino ¿quién? Solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Siempre, hermanos, cuando nosotros veamos una pequeña parte de la creación de Dios, eso a nosotros como creyentes nos debe de dar un supremo gozo. Y a su vez, darle la gloria a ese Dios. ¿Por qué? Porque nos deja disfrutar de esta creación. Él nos deja disfrutar de todo lo que hay. De los árboles, de la naturaleza, de los animales, del ser humano mismo, de todo lo que hay, Dios nos deja disfrutar y eso nos debe llevar a un gozo, hermanos. Y no solamente por la creación natural, los animales, sino también esta relación que tenemos entre nosotros los seres humanos. Podemos hacer amigos, compañeros, ¿no? Podemos tener una relación con una mujer o con un hombre y eso nos debe de dar gozo, porque es creación de Dios. Pero al mismo tiempo nos debe de llevar ¿a qué? A darle la gloria y la honra al Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Hoy en día se dice que el hombre surgió de una gran
explosión, ¿no? Conocida como el Big Bang. Y en esa explosión hubo miles de sustancias químicas a lo largo de millones y millones y millones de años. Por un accidente salió ¿quién? El ser humano. Entonces, para la biología moderna, el hombre no es una cosa nada más que un animal racional. Un animal racional. Pero, hermanos, realmente hay una diferencia muy grande entre los animales y entre el hombre. ¿Y cuál es esa diferencia? Que el hombre posee una dignidad especial. ¿Y cuál es esa dignidad especial? ¿O por qué el hombre tiene esa dignidad especial? Porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el hombre es digno? Un animal no lo es. Un animal no está creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre sí, el ser humano sí. Pero bueno, ese tema es de antropología. Ese tema lo vamos a abordar un poco más cuando estudiemos antropología, ¿ok, hermanos? Pero quiero hacerles saber que Dios es el creador de todo, tanto de los animales como del ser humano. Entonces, hermanos, Dios Padre fue el agente primario de la creación, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el Hijo y el Espíritu Santo? Porque hay tres personas, acuérdense. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con ellos? Y sabemos que Dios Padre es el agente primario de la creación. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, al Hijo, a la segunda persona, lo describimos como la persona por medio de la cual la creación resultó. La que terminó fue la teología propia. La que estamos viendo ahorita es teología propia. Gracias. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él, o sea, por Cristo, por el Hijo, por la segunda persona de la Trinidad, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? Dice 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6, ¿se dan cuenta? Por medio del cual son todas las cosas, por medio del Señor Jesucristo. Y Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, es el medio por el cual resulta toda la creación. Por Él y para Él fueron todas las cosas. Entonces, hermanos, estos pasajes nos muestran cómo el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, estuvo activo, ejecutando los planes del Padre. ¿Ok? Entonces, en la creación, Dios se muestra en la creación, pero no lo vemos nada más como Dios Padre, sino lo podemos ver como la Trinidad entera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque los tres son un solo Dios. ¿Ok? Entonces, Dios se hace presente por medio de la creación y todo fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Ok? ¿Y cómo podemos ver nosotros al Espíritu Santo en la creación? Bueno, el Espíritu Santo se le describe como la persona que completa, llena y da vida a la creación. ¿Ok? Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y Él sopló del Omnipotente me dio vida. Job 26:13 dice, su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Ya ves, el Espíritu adornó los cielos, Él también estuvo presente, pero aquí, hermanos,
Hay un detalle que me gustaría que ustedes supieran, es que hay pocos pasajes, hermanos, de la Biblia donde nos indican que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación de todo. ¿Esto por qué? Hay una razón. Y la razón es que el trabajo del Espíritu Santo se enfoca más en qué, en la inspiración divina y en la obra del Redentor de Cristo. Ahí se enfoca más el trabajo del Espíritu Santo. ¿Ok? El trabajo del Espíritu Santo no está tanto en la creación, sí está involucrado, y estos pasajes nos muestran cómo el Espíritu también se involucró, pero el trabajo del Espíritu Santo lo notamos más en la inspiración de los autores de la Biblia y en la obra redentora de Cristo. ¿Okay? Pero sin duda alguna, hermanos, también el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación. Entonces, hermanos, Dios creó al universo y todo lo que hay salió de la nada, de la nada. Este pasaje ya lo leímos y es muy explícito, Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Sí, ya lo habíamos leído, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces vemos, hermanos, que Pablo aquí es muy explícito y no quiere dejar nada afuera. Es por eso que él dice, los cielos, la tierra, lo visible e invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? Dios creó todo de la nada, de la nada. Apocalipsis 4:11 dice, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se dan cuenta? Dios debe de recibir la gloria y la honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, esto nos debe de recordar que Dios gobierna sobre todo el universo y que no debemos adorar absolutamente a nadie, solo al único creador y Dios. Fíjense, hermanos, ¿por qué decimos que Dios creó todo lo que hay de la nada? Porque hay una implicación. Si nosotros decimos que ya existía algo, sea lo que sea, así hasta una pequeña molécula, cuando Dios empezó a crear, si nosotros decimos que ya existía algo, entonces también tendríamos que decir que ese algo era eterno, porque no tenía un principio, así como Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta sería, ¿qué autoridad tendría Dios sobre ese algo que es igual eterno que Él? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nosotros decimos que Dios creó todo de la nada? Porque no tendría ninguna autoridad de Dios sobre aquella partícula o lo que quieras tú llamarle, porque es eterno igual que Dios, no tiene un principio, no tendría ninguna autoridad. Pero está el lado contrario, el que nosotros creemos, hermanos, y es que Dios creó todas las cosas de la nada, y esto tiene más sentido, lógicamente tiene más sentido. ¿Por qué? Porque Dios creó todo el universo con un significado y un propósito. ¿Ok? Con un significado y Dios propósito, Dios creó de la nada todo lo que hay, todo el universo. Dios en su sabiduría lo creó por algo, hermanos. No fue así de, a ver qué pasa, voy a crear al mundo. No. Voy a crear a los cristianos de la calle Puebla 78, a ver qué pasa. No fue así. Dios los creó por algo.
Por algo creó los cielos, la tierra, lo visible y lo invisible. No fue una cosa que se le ocurrió, no, hermanos. Debemos nosotros de ver la creación con el mismo propósito que Dios la hizo. ¿Y cuál es ese propósito? El cual su creación le diera gloria y honra únicamente a Él. Así nosotros debemos de ver la creación. Por ese significado, por ese propósito Dios creó todo de la nada para que Él recibiera gloria y honra. Y de la misma manera, hermanos, eso a nosotros nos debe de traer un gozo supremo. Porque todo es por medio de Él y para Él. Otro punto, hermanos, que la Biblia nos enseña en esto de la creación es que Dios tiene una relación con su creación. ¿Ok? Dios tiene una relación con su creación. Eso sí, hermanos, la creación es algo distinto a Dios. La creación no es parte de Él, la creación no es como aquí está Dios y la creación también está saliendo de Dios. No, 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 la creación es algo y Dios es otra cosa. ¿Ok, hermanos? ¿Por qué? Porque Él la creó para gobernarla. Dios está por encima de toda su creación. Pero hermanos, debemos de saber que Dios está involucrado en esa creación que Él hizo. ¿Por qué? Porque la creación continuamente necesita de su sustento para que funcione. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios no estuviera, esta creación se va para abajo. ¿Ok? Entonces, la creación necesita de Dios. Por lo tanto, Dios está involucrado en su creación. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que no está alejado. Él está cerca. Muchos dicen, Dios está ahí sentado en su trono y viendo a ver qué pasa. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios se involucra con su creación. Fíjense Job 12:10. Job, capítulo 12, versículo 10. Lo que nos enseña Job 12, verso 10. Dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Se dan cuenta cómo dice? En su mano está el alma de todo viviente. Esto indica de una manera que Dios está involucrado con su creación. Dios sostiene al ser humano. Dios le da aliento al ser humano. ¿Ok? Y hay varias creencias, hermanos, que yo les voy a mostrar solamente algunas acerca de esta relación que hay con Dios y la creación. ¿Ok? Una de ellas se le conoce como el panteísmo. Panteísmo. El panteísmo viene de la palabra griega pan, que quiere decir todo. En otras palabras, quiere decir que todo el universo es Dios o parte de Dios. ¿Okay? El panteísmo nos dice que todo el universo es Dios o parte de Dios. Y esto, hermanos, el panteísmo no es bíblico. Para nada es bíblico. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todo es Dios. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esa silla es Dios, esa tele es Dios, ese árbol que está allá afuera es Dios. Y todo lo que tú puedes ver, incluso tú, eres Dios. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? ¿Cuál es el problema del panteísmo? El problema del panteísmo es que nos apunta que Dios no tiene personalidad propia. Entonces, por lo tanto, Dios ya no sería inmutable. O sea, Él ya no cambiaría. Más bien, Él cambiaría a cada rato, porque Él sería la silla, Él sería la ventana, Él sería el cuadro, no sé. Entonces eso quiere decir que Dios cambia, ¿no? Pero la Biblia enseña lo contrario.
La Biblia nos enseña que Dios nunca cambia, que Él es inmutable. No hay cambio, Él siempre es el mismo. ¿Ok? Él siempre es el mismo. También podríamos decir que Dios ya no sería santo. ¿Por qué? Porque el mal que hay en este mundo sería parte de Dios. Porque estamos diciendo que todo el universo es Dios o parte de Dios. Entonces la maldad que hay en este mundo también sería parte de Dios. Entonces Dios ya no sería santo. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que el panteísmo no es una creencia bíblica. Y esta idea la tienen más arraigadas las religiones orientales. Para mencionar una, el budismo. Ellos creen que todo es Dios, ¿no? ¿Y cuál es su meta del budismo? Pues llegar en toda esta vida, y no solamente en esta, sino cuando mueras vas a tener otra vida, y en tus vidas llegar más alto. ¿Para qué? Para que al final te unas con ese ser supremo. Ese es el punto principal del budismo. Pero hermanos, eso no tiene sentido, hermano. Porque si Dios no tiene una identidad propia, pues mucho menos tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Pues la sociedad se vendría para abajo. El mundo se vendría para abajo si tú no tienes una identidad propia. Entonces, por eso el panteísmo no podemos creer en ello. Otro es el dualismo. El dualismo nos enseña que Dios y el universo han existido eternamente. En las culturas orientales se refleja como el bien y el mal, ¿no? Ese famoso el yin y el yang. Esto apunta a que Dios y el universo han sido eternos, están uno del lado del otro por toda la eternidad. Eso es lo que nos enseña el dualismo. ¿Cuál es el problema de esta creencia, hermanos? El problema de esta creencia es que en toda la eternidad va a haber un conflicto entre Dios y la maldad del universo. ¿Por qué? Porque no sabremos con exactitud si Dios pueda triunfar sobre ese mal. ¿Por qué? Porque siempre han existido. No sabemos si el mal que existe hoy en día se va a acabar. Si nosotros decimos que hay un Dios santo que no comparte con la maldad, pero al mismo tiempo decimos que hay un universo eterno, pero dentro de ese universo hay maldad, entonces, ¿Dios va a triunfar sobre el mal? ¿O el mal va a triunfar sobre Dios? Entonces, ¿se dan cuenta que esto es algo también ilógico? Pero ¿qué es lo que pasa con esta creencia del dualismo? Pasa que negamos que Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre el universo. Entonces le quita el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de la creación? Darle la gloria solo a Él. Le quita un propósito. ¿Se dan cuenta por qué el dualismo no es bueno? En tercer lugar, hermanos, está el deísmo. El deísmo enseña que Dios está lejos de su creación. Dios está lejos de su creación. Pero fíjense, hermanos, aquí hay algo. Los creyentes del deísmo, ellos creen y enseñan, generalmente sostienen que sí, que Dios creó el universo, que Él es mayor que el universo. De hecho, hay algunos deístas que creen que Dios efectivamente tiene reglas morales y que algún día Dios te va a juzgar y te va a condenar. Ellos creen eso. Pero ¿cuál es el problema entonces del deísmo? El problema es que niegan ellos que Dios tenga una relación con Dios. ¿Ellos qué dicen? Ellos dicen, bueno, ven al mundo como un reloj. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que ellos dicen, Dios es el relojero y le echó cuerda al reloj y se fue y dejó trabajar al mundo solito. Ese es el problema del deísmo. ¿Por qué? Porque está alejando a Dios de su creación. Pero no es así, hermanos. Dios siempre está atento a su creación. Y nosotros como seres humanos,
lo podemos comprobar y podemos tener ese privilegio. ¿Cómo, hermanos? Cuando oramos. Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que pasa? Dios nos escucha, Dios escucha nuestras oraciones y Dios actúa en nuestras oraciones. Dios no está lejos. Dios sostiene también los cielos y la tierra. De hecho, los científicos dicen que el mundo está un poquito inclinado y que esa inclinación es perfecta, porque si se hace un poco para abajo, el mundo se congela. Si se hace un poco para arriba, el mundo se quema con el sol. Entonces, es perfecta esa inclinación. Pero ¿eso quién lo hace? Dios, el creador del universo. Dios hace que todo esté en perfecto orden. Él jamás se alejó. Él está presente. Y está tan presente que Él te dice, si tú crees en mi Hijo, ¿qué pasa? Voy a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y habitará en ti. Así de presente está Dios con su creación, de que puede estar dentro de ti, de que manda su Espíritu para que habite contigo. Así de presente está. Entonces, el deísmo tampoco es bíblico, hermanos. Tampoco es bíblico. Hay algo que debemos de reconocer, hermanos, y es que Dios hizo toda la creación buena. ¿Ok? Toda la creación fue buena. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok, hermanos?